Bueno, se sabe que todos los ojos de América, los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela, ¿no? En una crisis que, como decíamos ayer con Diego Morán bueno, de hecho él mismo va a tener un desarrollo más profundo en unos minutos acerca de este tema. Una crisis que está avanzando en una escalada que no sabemos cuál va a ser el próximo paso o cuál va a ser el límite. Así que en esta mañana, aquí de jueves en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una comunicación con Caracas. Exactamente, porque todos vimos las imágenes del helicóptero atacando y sería un capítulo que simbólicamente es importante, o al menos eso vamos a intentar preguntarle a Eyanir Chinea. Ella es periodista, es corresponsal de Reuters en Caracas. Buenos días, Eyanir. ¿Cómo está la situación hoy en Venezuela? Buenos días. Caracas hoy amanece relativamente tranquila. La oposición está esperando tener una marcha hoy hacia el poder electoral. Esperamos que, como ha sucedido en la última ronda de protestas que ya acumulan casi 90 días, casi 3 meses, intenten salir desde el este de la ciudad y sean bloqueados antes de llegar a la sede del poder electoral. Vos sos una periodista que trabajás para un medio extranjero, la agencia Reuters, originalmente una agencia británica, una de las más importantes del mundo. ¿Qué es lo que más te preguntan desde Londres o desde las oficinas internacionales acerca de lo que sucede en Venezuela? ¿Se entiende o todavía no se logra decodificar cuáles son los resortes de esta crisis? Disculpa, ¿me tienes que repetir la pregunta? Uy, era buenísima. Era buenísima y larga. Te preguntaba, Eyanir, si a ti como corresponsal de una de las agencias de noticias más importantes del mundo, desde las oficinas centrales de la agencia, te preguntan por los resortes de esta crisis o si se entiende, cuáles son las inquietudes, las preguntas, las dudas que tienen tus jefes y tus colegas acerca de lo que sucede allí. Claro, es que es una crisis difícil de describir. No es una guerra o un conflicto armado como tú puedes tener en otros países, pero no es tampoco un estado de normalidad. Y ahora, el país, el deterioro de la calidad de vida es latente, es tangible. La gente... Los precios cada vez están más altos, la escasez es fuerte de medicinas y alimentos. Y puntualmente con lo que sucedió con el helicóptero, digo, ¿se espera que pueda modificar en algo ese hecho? ¿Se espera que cambie en alguna manera las cosas? Mira, el episodio del helicóptero fue bastante bizarro. Tienes por un lado el gobierno diciendo que fue un ataque terrorista, pero también diciendo que fue un hecho aislado, que no hay un desasosiego, un sentimiento de insurgencia dentro de las Fuerzas Armadas, sino que están diciendo que es solo una persona que tomó un helicóptero y decidió disparar. Pero por otra parte tienes a los venezolanos y a la oposición diciendo esto se ve raro. E incluso algunos están diciendo que podría ser un montaje del gobierno. Entonces, puede cambiar. No sé, pero el país se sigue deteriorando rápidamente día a día. Te mandamos un saludo grande desde Buenos Aires y gracias por atendernos en esta mañana desde Caracas para abrirnos una ventana a lo que sucede allí en Venezuela. Nosotros, los argentinos, somos muy cercanos a los venezolanos, no solo por cuestiones geográficas, sino también por afinidades afectivas, culturales. Así que queremos entender más acerca de esta crisis en la República Bolivariana de Venezuela. Para eso, Diego Morán recibe a 2 invitados. Bueno, porque ayer nos preguntábamos, Nico, en Venezuela ya hubo saqueos. Ayer hicimos la comparación con la Argentina. No siempre las comparaciones son lo mejor, pero ayudan a darle un contexto, por lo menos a gente que está alejada del conflicto. Decíamos, los saqueos en el año 89 provocaron que Alfonsín adelante la entrega de poder. Ahora, cuando... pasados los saqueos hay muertes. Bueno, fíjense lo que pasó en el 2001, cuando hubo 30 y pico de muertos en Plaza de Mayo. De la Rúa se tuvo que ir. Cuando fue el hecho de Costequi y Santillán también. Cuando hay muertes de por medio, en el caso de Duhalde tuvo que adelantar la entrega de poder. Cuando hay muertes, suele haber un quiebre en la situación. Sin embargo, en Venezuela hay más de 60 muertos. Algunos dicen 70, 50, pero... estamos hablando de mucha gente que murió en los últimos 2 meses. Y sin embargo, pareciera ser que... tampoco ese va a ser el desenlace. Y nos preguntábamos ayer, Nico, ¿qué va a pasar en Venezuela a corto o mediano o largo plazo?
Para responder a esa pregunta hemos invitado a dos personas. Está aquí al lado Paula Klachko, que es escritora, socióloga, politóloga, doctora en historia y también escribió un libro que se llama Desde abajo, desde arriba, de la resistencia a los gobiernos populares, escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina. Y también hemos invitado a un analista internacional, se llama Andrei Servin-Pont. Gracias a ambos por estar con nosotros. Les traslado esa pregunta que nos hacíamos ayer y que me sigo haciendo y me hago cada vez que hablo de Venezuela. Hablar de largo plazo ya es muy difícil. A corto plazo, ¿cómo sigue la historia? Empiezo con vos, Paula. Bueno, igual tengo que hacer un poquitito también historizar la cuestión en base a lo que vos dijiste, porque justamente si vamos a hablar de saqueos y de momentos de crisis, es un poco inevitable comparar la situación actual con, por ejemplo, los grandes saqueos y movilizaciones populares por hambre, por desesperación, por falta de trabajo, por los planes neoliberales de ajuste que estaba imponiendo el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el 89, Sí. ¿no? El periodo previo a la Revolución Bolivariana. Sí. Entonces, ahí fue el famoso Caracazo, en febrero, fueron 2 días, en febrero de 1989, y justamente fíjate que en 2 días de desesperación popular, de saqueos y de movilizaciones populares espontáneas, pasivas, lo que hace el gobierno anterior, esa partidocracia que ocupaba alternativamente el gobierno, es sacar al ejército a la calle, y hay miles de muertos que todavía hoy se siguen encontrando fosas comunes. Ahí nos estamos fíjate, yendo bastante claro, para atrás. comparar. Ahí apruebo un fast forward rápido, muy rápido, Sí. eludiendo detalles. Hubo un intento de golpe de Estado de Hugo Chávez, que se hizo conocido Eso fue en el ese 92. momento, 92. Fue preso, fue indultado y después volvió, pero a través del voto de las urnas. Claro. Ponemos fast forward, llegamos a la muerte de Chávez, llega Nicolás Maduro y ahí sí, otra vez, muertes, hay inflación, hay escasez, eso lo vi yo cuando viajé a Venezuela. Sé que hay mínimo 2 explicaciones para eso, porque los opositores dicen, bueno, es culpa del gobierno y gran parte del oficialismo dice, no, esto es culpa de los grupos empresarios, etcétera. Claro. Digo, para resumir la idea e ir a las opiniones, que es lo que más me interesa Sí. de ustedes. ¿Qué puede llegar a pasar en Venezuela de acá a 1 mes, 2 meses? Porque unos dicen, ¿cómo no? Pareciera que no cambia nada, desde el punto de vista del gobierno incluso, ¿no? Muertes, saqueos, y sigue igual. De hecho, van a modificar la Constitución ahora. ¿Cómo ves Venezuela en el corto plazo? Claro. Bueno, lo que digo es que la respuesta del gobierno, de este gobierno, que es un gobierno popular, revolucionario, no es la misma que la de otros de matar y de reprimir, porque si no, en 3 meses, porque son 3 meses de estas últimas protestas, ya habría miles y miles de muertos si comparamos con lo que fue el Caracazo. Y no es el caso. La policía, por ejemplo, cuando interviene ahora en las protestas que son muy violentas de la oposición, son realmente, digamos, han realizado hechos terroristas de atacar maternidades, de atacar cuarteles, de incendiar, por Sí, solo hay de andar... todo, ¿no? Claro, han prendido fuego han a un prendido manifestante no, a 3. acusado, sí, al menos me acuerdo de uno que quedó Hace filmado, 2 días, acusado de chavista, por así sí, decir. sí, sí. Como también vimos hace muy poco la imagen de un miembro de, no recuerdo si era el ejército, era policía, que le disparó a metro y medio a un te voy a manifestante, contar, ¿no? eso es importante aclarar, porque justamente es lo que falta, llega información de los grandes monopolios y otra información no llega. Esto que vos relatás fue un intento de ataque a un cuartel en pleno Caracas y la persona que fue abatida por un militar, la persona estaba tirando una granada de mano a un cuartel. Decime cómo Entonces, se está reaccionaría investigando, cualquier ¿no? otro... Tenía una No, mochila. hay fotos, Yo no hay la imágenes. vi. Sí, yo sí. Digo, ¿cómo reaccionaría cualquier otro gobierno en Francia, no sé, los terroristas? Entonces, hay que como que también tener la misma vara para los distintos casos. Pero volviendo a tu primer pregunta, que era cómo Brevemente, se a corto desenlaza. plazo, porque me falta que me cuente Andrei también. Después seguimos, pero lo dejo hablar a Andrei. Me parece que hay una situación, hay que entender que en Venezuela es un proceso revolucionario pacífico, que intentó de manera pacífica y gradual salir del capitalismo. Y por lo tanto fue atacada Para corto y plazo es no atacada. va a cambiar mucho. No, hay Maduro una va a seguir, situación la muy oposición va a seguir en la calle. muy polarizada. Difícil Hay responder. miles de comunas organizadas, autoorganizadas, dispuestas a defender la revolución. Hay un montón de contradicciones, hay un montón de complejidades y es un desenlace abierto. Bien. Y hay 2 polos dispuestos a defender sus posturas. Andrei, ¿cómo ves a corto plazo lo que pase en Venezuela? Digo, porque a mediano o largo es muy difícil. No, a corto plazo la verdad que tenemos una serie de fechas que pueden ser cruciales, como vinculadas a
a la Asamblea Constituyente, que puede ser un punto de inflexión en la dinámica política venezolana. La Asamblea Constituyente básicamente va a implicar la creación de un espacio político supraconstitucional, lo cual en formas va a básicamente anular los poderes de la Asamblea Nacional y de los otros poderes. Aclaro una cuestión porque mucha gente se lo pierde. Ahora, a fin de mes, a partir de una iniciativa del presidente Maduro, se va a modificar la Constitución. Exactamente. Y aparte se está haciendo de una forma sectorializada, corporativizada, en lo cual se le va a otorgar el voto y el poder de decisiones a sectores afines del gobierno. Sí, que la oposición de hecho ni se presenta para constituyentes, sí, ¿no? la oposición tiene marcada una posición justamente muy dura en cuanto a la propuesta de una asamblea constituyente, porque creen que justamente la constitución que fue impulsada por el presidente Chávez es la que hoy debería mantenerse, que ha incluido puntos muy importantes en materia de derechos humanos, en materia de derechos sociales, y que no hay una razón más allá de los intereses políticos detrás de la creación de un organismo supraconstitucional. Ahora, yo también tendría mucho cuidado a la hora de comparar el gobierno actual y los del pasado en cuanto a números de muertes. Yo no creo que podemos decir que un gobierno es mejor que el otro porque mató más o menos. Eso es una línea muy peligrosa que no debemos pasar, porque violaciones a los derechos humanos son violaciones a los derechos humanos. Y una corrección que haría es que en Venezuela la mayoría de la represión no la lleva a cabo la Policía Nacional, sino que la lleva la Guardia Nacional Bolivariana, que es el cuarto componente de las Fuerzas Armadas y que está en el marco del Ministerio de Defensa, por lo cual sí estamos viendo una represión por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces hay que tener cuidado con ese elemento, porque sí estamos viendo muertes, estamos viendo el uso de armas de fuego, estamos viendo el uso de equipamientos que están prohibidos por la actual Constitución, en el uso para la represión de manifestaciones, y eso también ha contribuido mucho a seguir escalando las tensiones. Eso se suma a, y yendo nuevamente a lo que vamos a ver en los próximos meses, es que la forma de poder controlar un estallido social es ofreciéndole a las personas, al pueblo, los medios legales y democráticos para poder expresarse. Y justamente lo que se queja la oposición venezolana es que no lo están haciendo. No reconocen la Asamblea Nacional, están avasallando los poderes de la Fiscalía, otorgándole sus funciones a la Defensoría. Sí, a grandes rasgos, y perdón que también nos ayuda a resumir ideas, con esta modificación de la Constitución, muchos creen que el gobierno le quiere es anular el poder legislativo, que es la Asamblea Unicameral, que es 2/3 prácticamente, es manejada por la oposición. Y en el medio está el presidente Maduro, que, bueno, dijo lo siguiente, fíjense. ¿Está la nota? Sí. Fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. ¿Ayuda este tipo de declaraciones, Paula? Lo que no podamos conseguir con los votos, lo vamos a intentar con las armas. ¿Un presidente decir esto en público? Ajá, vuelvo con el tema de que es un presidente de un proceso revolucionario, como lo presentó el compañero conductor, se llama el proceso revolucionario bolivariano de Venezuela. Sí. Y así como en Cuba, cuando fue atacada por mercenarios financiados por los yanquis, ¿no?, organizados por los empresarios exiliados en Miami, también la revolución cubana tuvo que lamentablemente le defendieron con las armas, pero si querés, en este caso, en Cuba no hubo elecciones en todo ese tiempo, que también fue criticado porque decían, bueno, no, pues es un proceso revolucionario, no hay elecciones, pero en Venezuela hay elecciones. En Cuba también hay elecciones, no hay partidocracia. Bueno, es partido único, ¿no? Claro. Claro, pero hay elecciones y se puede elegir libremente los candidatos. Por eso también corrijo lo que decía acá el señor, porque las constituyentes, la salida pacífica que intenta, porque justamente no reprime, y ahora eso también, ahora lo voy a contestar, porque creo que está totalmente equivocado y maneja una información totalmente errónea. Sí, ahora vamos a eso. Respondeme lo de las armas, que el presidente diciendo vamos a defender esto con las armas. Por supuesto, lo primero, intenta una salida pacífica, convoca al gran diálogo, convoca, primero que ya viene convocando a un sinnúmero de intentos de diálogo y de mediación con el Papa Francisco de por medio, con expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, ahora, una vez, si justamente la oposición va a seguir con esta política de focos terroristas, si va a impedir
que la gente pueda ir a votar siquiera como están anunciando, andá a saber de qué manera, porque cada día ejercen la violencia de manera más aguda y sin ningún límite ético. Sí. Entonces, si la arrinconan de tal manera que justamente no dejen votar, el escenario lo pone la derecha, el escenario, la violencia la Pero impone cerrá la la derecha. frase, si pasa y todo bueno, eso... a ver, si no se dejan votar, porque hay convocado Sí. ahora un proceso electivo, una salida pacífica, de convocado un gran diálogo nacional, donde todos pueden presentarse como candidatos. Sí. 500 y pico de Ahora, candidatos. si a pesar de todo Entonces, eso... bueno, me parece que cualquier revolución digna de tal tiene que defenderse con lo que es necesario, porque es el Con pueblo. las armas. Es el pueblo el que está organizado. Mira, hay una guardia bolivariana que también se entrena, es la reserva, es el pueblo en armas, como Esa es sucedió la en la milicia Revolución bolivariana. Francesa, Es como la sucedió en la milicia bolivariana. Revolución Mexicana, Entiendo. como sucedió en todas las revoluciones Las del armas. pueblo y también incluso las burguesas. Es la última reserva, pero ¿por qué? A ver, dijo en claro, no es una opción. Redondeame la idea, sí, no es una Andrei opción. después La opción complementa. es la paz y se cansan de decirlo y se cansan de convocar al diálogo. Sí. No es una opción, es la opción, Estados Unidos. No es la primera opción, pero si no queda Estados opción, Unidos está las armas. tratando de legitimar una intervención armada, no Bien. es que están tomando la iniciativa del gobierno. Entiendo. Está la Andrei. derecha. Mira, hay un tema de fondo que cuando ves a un presidente hablando de tomar las armas en un país que ya es sumamente violento, porque acá podemos discutir si son 50, 90 muertos en los últimos 3 meses de protesta, sobre la culpa que hay sobre esos muertos, pero yo te voy a tirar una cifra que me parece que también es importante para entender la dimensión de la violencia en Venezuela. Cuando se Hugo Chávez en el 99, bueno, cuando en la última estadística que tenemos, el 99, habían 4.500 homicidios anuales en Venezuela. ¿Sabes cuántos se dieron el año pasado? 28.000. Estamos hablando de una sociedad de que por sí ya está repleta de armas, que es muy violenta, que es inestable, que buena parte de la población está sufriendo serias falencias. Hoy en día, 13.000 bolívares está valiendo un kilo de arroz. En el 2009, con 13.000 bolívares, vos hacías el primer pago de un automóvil. Entonces, la gente está sufriendo. La gente está en una sociedad ya altamente polarizada y violenta. Y sale el presidente de la nación a decir de que van a usar las armas para imponer sus ideales. Estás echando leña al fuego, más bien, estás echando gasolina al fuego. Entonces, si hay una postura de diálogo, lo primero que hay que hacer es respetar los pedidos del pueblo que en parte se expresaron por el pedido de un referendo revocatorio, unas instancias creadas e impulsadas por el mismo Chávez para asegurarse la legitimidad de los gobiernos. Sí, que de hecho, o sea, Chávez convocó una vez a ese mismo Exactamente. referendo, está en la Constitución, y la gente dijo, sí, que siga Chávez. Exactamente, y eso le otorgó la legitimidad necesaria a Chávez para seguir Y lo gobernando intentaron durante muchos años más. Con Nicolás Maduro lo intentaron hacer, pero eso quedó Y postergado. no, porque las encuestas daban negativamente, también se pospusieron las elecciones regionales y ahora se trata de imponer esta asamblea constituyente, pero como te digo, es una asamblea que está sectorizada, está corporativizada, con el objetivo de justamente beneficiar a una élite política venezolana nueva que se ha instaurado en los últimos 20 años y que molesta mucho que se le trate como una élite política, pero es lo que se ha convertido. Una idea para cerrar. Tengo muchos debates, me parece que hay mucha mala información, pero tengo que rebatir una. De todas las errores que acá se están diciendo por el problema de que los medios, ¿no?, están hegemonizados por la Bueno, pero acá derecha. estamos todos opinando. Sí, sí, pero es difícil en tan poco tiempo rebatir tantos errores. Voy a uno. El referéndum revocatorio, que por supuesto que esta constitución venezolana, una de las más democráticas del mundo, que inició con esta ola de constitucionalismo social del siglo XXI, habilita este referéndum revocatorio, pero exige, como cualquier ley, como cualquier proceso burocrático constitucional democrático, una serie de requisitos que la oposición no cumplió. No solamente entregó hay que juntar determinada cantidad de firmas, no solamente las entregó fuera de término, sino que además está aprobado, hay miles de firmas de niños menores de edad y de muertos. Bien. Entonces, vos decime, ¿en qué país democrático, sin que sea revolucionario, se acepta un referéndum revocatorio que además ninguna constitución ni de las europeas, adalides, Sí. en No, pero las en tiene. ese momento Hugo Chávez lo impulsó, y Sí, es sí, cierto. pero se impulsó de manera rigurosa. Sí, sí. Incluso Jimmy Se llevó a la Carter, práctica. ¿no? Nadie no es revolucionario, ha observado que, la limpieza, la transparencia de las elecciones venezolanas, incluso esa. No fue así con las firmas juntadas para el referendo revocatorio. Entonces, los poderes en Venezuela están en pie. Son 5 poderes que están en pie. Puede haber discusiones, puede haber debates, puede haber diferencias, pero están en pie. No hubo la anulación de ningún
poder. Bien. Paula, Andrei, la idea no era que uno convenza al otro, claramente eso no va a ser posible, sino en todo caso que cada uno dé argumentos para que nos están viendo diga, estoy entendiendo un poquito más, me parece que esta persona dice algo cierto, me parece que esta persona también, bueno, y entre todos entendamos un poco más lo que está pasando en Venezuela. Creo que el objetivo en parte fue cumplido. Gracias Sí, a ambos completamente. por estar con nosotros.